Bien, amigos de BPI TV, establecemos este contacto 10:41 desde el Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar en este momento al diputado Edwin Luzardo. Nosotros no queremos ese artículo para que sea ejecutado de inmediato. Vamos a respetar las líneas estratégicas del presidente Guaidó, pero es importante que se articule, que esté aprobado para que no nos vayan a madrugar. Sencillamente es importante que ese artículo se apruebe para que entonces el presidente Guaidó tenga esa herramienta constitucional y pueda contar con el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional. Diputado, ustedes llaman un diálogo a otras personas, sin embargo este diálogo ha empezado, ya han conversado con otros partidos, con otras fracciones, incluso con Juan Guaidó sobre este artículo 187, o simplemente se quedó en la solicitud que hacía referencia la semana pasada. Hemos tenido conversaciones bilaterales con algunos diputados. Estamos planteando que se hagan reuniones formales de jefes de fracción, en este caso representados nosotros por el diputado Viallo Spirielli, para que se empiece a trabajar sobre esta materia. Nosotros hay algunos diputados que nos han planteado, bueno, en su momento, nosotros no podemos esperar que llegue el momento de la crisis para aprobar este artículo. Debemos estar prevenidos, aprobarlo y tener esa herramienta ya autorizando al Ejecutivo Nacional, que en este caso lo encabeza Juan Guaidó, para que se pueda instrumentar en su momento. De allí que estamos tratando de hablar, y esa es la solicitud que hacemos pública con el resto de las fracciones, para que debatamos el tema y podamos lograr consensuar lo que debe ser una política que lleve definitivamente a resolver el problema de los venezolanos. Diputado, sobre el debate de hoy de la aceleración de la crisis económica en el país, ¿cuál es su punto de vista y a dónde recurrirían, qué planes tendrían para mejorar esa situación? Bueno, lo primero es que tenemos que desalojar al régimen. Tenemos que desalojar al régimen porque todos los planes que hagamos, que son importantes, que lo tenemos establecido, pero la prioridad es que todos los problemas de los venezolanos parten por salir del régimen. Inclusive, la responsabilidad de Guaidó de convocar a elecciones presidenciales tiene inmerso lo siguiente: la responsabilidad de la Asamblea Nacional de crear instituciones creíbles, y tenemos la responsabilidad de nombrar un CNE que le dé garantías a este pueblo de lo que puede ser esa expresión. Diputado, con respecto a la posición de Michelle Bachelet, donde dice que las sanciones hacen agravar la crisis en el país. No, yo creo que está en tela de juicio, y lo digo con toda la formalidad del caso, la actuación de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet está vacilando ante una crisis tan profunda de los venezolanos. Yo quisiera que se viniese a vivir con nosotros para ver si piensa lo mismo. Por eso es que nosotros, y yo públicamente en estos días lo dije, Bachelet ha dejado en tela de juicio su actuación en lo que es su responsabilidad. Nosotros ninguna credibilidad con Bachelet hasta que no nos demuestre lo contrario. Diputado, también quería saber su opinión sobre la propuesta que hacían ayer los trabajadores empleados públicos de la educación pública sobre empezar a hacer un paro escalonado. ¿Ustedes estarían de acuerdo con este paro? Pero respaldándolo absolutamente. Yo creo que esto es una lucha de varios ámbitos y los trabajadores tienen un papel determinante en eso. Ya el presidente lo dijo en reunión con ellos, y nosotros lo que vamos a darle fuerza a esa agenda. Allí participaron gente de Soy Venezuela, donde estamos todos representados. Ahí participaron gente de la fracción 16 de julio que está respaldando cualquier iniciativa que tomen los trabajadores. Por ahí nos plantearon, por cierto, y quiero aprovecharlo, lo que sería una amnistía laboral. El título no nos gusta mucho, pero el fondo del planteamiento sí, y queremos hacerlo público. Eso que ellos llaman amnistía laboral, ya nos dijeron, vamos a cambiar el título, pero sí creo que hay que trabajar de antemano ya lo que es la recuperación del salario y de los intereses de los trabajadores venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien, escuchaban las declaraciones del diputado Edwin Luzardo de la fracción 16 de julio sobre la crisis que todavía está en el país. Aseguraba también que se deben dar los siguientes pasos con respecto al artículo 233 de la Constitución. Ya la facultad de presidente encargado la tiene Juan Guaidó, y que se debe continuar pues en el siguiente proceso de conformación de la institucionalidad. También sobre las declaraciones de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguraba o invitaba más bien que viniera al país a evidenciar la crisis que se vive en materia de medicamentos, alimentos, que viera cómo viven los venezolanos, y también pues esto reiterado sobre su posible visita el 11 de marzo. También hablaba sobre
las próximas acciones que han anunciado los sindicatos de trabajadores, que van a sostener el día de hoy una reunión con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, recordando que el día de ayer se sostuvo un encuentro con el presidente encargado Juan Guaidó y que se acordó pues una mesa, que ellos han llamado una mesa tripartita, que estaría conformada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo y los sindicatos. Esta reunión está pautada para el día de hoy. Vamos a escuchar ahora al diputado Williams Dávila. Sí, si quería denunciar, o mejor dicho, estoy denunciando un hecho abominoso, cruel, porque por disposición de Freddy Bernal se cierran todas las fronteras de la zona centro-occidental del país. No solamente es el puente internacional Simón Bolívar, el puente que da a Ureña, sino también el puerto de Santander. Eso nunca había ocurrido. Pusieron un container. Entonces, lo grave de todo eso es que cualquier tipo de salida o de entrada está controlada por grupos irregulares, lo que expone a la integridad física, al ciudadano, al transeúnte, a la persona que sale por allí o entra de esa zona hacia Venezuela o hacia Colombia. Y sumamente grave es el hecho que por allí es donde pasa la comida, pasan las medicinas. Ya no es un tema solamente de la ayuda humanitaria, es la cotidianidad humanitaria, es el problema humanitario que se ve a diario de la persona que tiene que ir a hacer las compras, que tiene que hacer alguna diligencia, los niños que tienen que ir a las escuelas, ya están impedidos en su circulación, y eso es sumamente grave. Eso es un genocidio inducido por este régimen que no se para en ninguna circunstancia para crear mal y para agravar la crisis económica, social y política que estamos viviendo en el país. Quienes estamos en la zona centro-occidental lo vivimos en carne propia, pero este es un problema que se extiende a todo el país, porque mucha de la comida, muchos de los utensilios personales de cualquier naturaleza provienen de la frontera, porque Venezuela no produce ni artículos de primera necesidad de limpieza personal ni nada de eso. Todo proviene de la frontera. Y si tenemos una frontera entonces totalmente cerrada, y simplemente porque Freddy Bernal así lo decide, eso afecta a la población tanto del norte de Santander como la población venezolana. Eso es un genocidio, así lo denuncio, y yo como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlasur quiero motivar a que el propio Mercosur tome cartas en el asunto, porque nunca antes en América nosotros habíamos vivido una crisis de esta naturaleza. Cuando se presentan incidentes fronterizos, cada vez que se presentan en la historia están registrados esos casos, siempre se termina en conflicto y se termina en guerra. En este momento hay una especie de guerra no declarada entre Colombia y Venezuela, y lo estamos viendo en la zona en donde están estos puestos fronterizos que están afectando la vida diaria de millones de venezolanos que viven por allí, de millones de colombianos que viven en la zona y que de alguna forma resultan totalmente afectados con este cierre de la frontera. Diputado, ¿maneja cifras de cuántas personas están afectadas con este cierre de la frontera de Colombia? ¿Cuántos niños son los que no pueden acudir a clases que están inscritos en Cúcuta? Mira, todos los niños que estudian en la zona, por ejemplo, del estado Táchira, el estado Mérida, si sumamos nosotros la población escolar que existe en la zona centro-occidental, incluyendo el estado Trujillo, que estamos hablando de cerca de unos 400, 500 mil niños que están en edad escolar. Por eso están siendo afectados, porque todos esos niños que están entre los municipios fronterizos del estado Táchira, la zona panamericana de Mérida, la zona panamericana del estado Trujillo y parte de la zona panamericana del estado Zulia, de alguna forma tienen cotidianidad de entrada y salida en la frontera, porque muchos se van, se quedan días, por ejemplo, en las poblaciones cercanas a Cúcuta, después tienen que regresar a los días, bien sea San Antonio, o más días en el caso cuando están, por ejemplo, en la zona panamericana de Mérida. Todos esos están siendo afectados porque no pueden tener la circulación normal, sin contar las personas que van a comprar alimentos, que van a comprar medicina. Es de verdad una tragedia. Se los digo porque yo conozco la zona, soy de allí, y yo como diputado de mi estado
yo tengo que denunciar esto porque esto nos está afectando. Esto es un genocidio que realmente está practicando Maduro y Freddy Bernal, que es el que está dirigiendo ese tipo de operaciones nefastas. Diputado, también hay denuncias que las personas que están pudiendo pasar lo hacen por las trochas, pero los grupos armados son los que están dirigiendo el tránsito. Eso es cierto, y eso es sumamente grave. Eso está bajo control de grupos irregulares. Por un lado tú tienes colectivos, gente que está vinculada con grupos irregulares que hacen vida en esa zona, y por otro lado hay mafias de toda naturaleza. Entonces realmente eso nunca se había visto. Ahí no hay Estado, ahí simplemente no existe ningún tipo de institucionalidad. Esa es la tragedia que nos ha traído este régimen de Maduro, que definitivamente acabó la convivencia en la frontera, porque esa es una zona de más muy amplia, de una yo diría que la frontera centro-occidental, lo que está en el norte de Santander, es la frontera más dinámica que existe en América del Sur. Por eso Mercosur, que es una instancia inmediata que tenemos nosotros, porque Colombia es un país asociado al Mercosur, y el Parlasur tiene que ver mucho con esto, tiene que ponerle el ojo a esto de manera tal de resolver este problema gravísimo que trae secuelas desde el punto de vista económico, social y político. Diputado, sobre el debate de hoy que van a realizar sobre la continuación de la crisis en Venezuela y cómo afecta a la población, ¿qué mecanismos van a implementar en la Asamblea Nacional para ejecutarlos, para que mejore la situación? Bueno, mira, el debate tiene que ver, entre otras cosas, la situación de los pemones. Eso es otra cosa sumamente grave. Hay un delito gravísimo, hay genocidio, ahí hay una persecución étnica. Ahí por razones étnicas están acabando a una población indígena nuestra. Eso es sumamente grave. El otro debate que se va a dar aquí es la situación económica, las consecuencias económicas de lo que estamos viviendo hoy día. La crisis económica se agrava, la hiperinflación es indetenible, no se consiguen los productos de ninguna naturaleza y sobre todo con este cierre de la frontera, peor la situación. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? Nosotros somos en este momento la caja de resonancia de los pueblos de América Latina. La Asamblea Nacional es el epicentro de la reconducción democrática de América. Nosotros aquí estamos luchando contra un proyecto dogmático reduccionista que tiene su sede en La Habana y que desgraciadamente aquí en Venezuela este régimen lo que ha hecho es ser un actor principal de ese proyecto que está en La Habana y que tiene caracteres transnacionales. Nosotros estamos enfrentando eso, no es cualquier cosa. Entonces la situación económica de Venezuela se va a agravar mucho más porque no hay políticas económicas. En el gobierno de transición, y es lo que nosotros proponemos y seguramente en el debate se va a dar, hay que tomar medidas que están contempladas dentro del Plan País, medidas económicas de emergencia y de urgencia que atiendan la necesidad económica y social. Por ejemplo, el problema del control de cambio, eso tiene que ser liberado y tenemos que tomar medidas para que esa situación se dé. El respeto a la propiedad privada y sobre todo que los sectores productivos del campo que están siendo totalmente asediados por grupos irregulares, sobre todo los que están por los lados de la frontera, tengan la garantía de su propiedad y de su inversión. La Asamblea Nacional puede transmitir esa credibilidad, por supuesto en un proceso que estamos en esa lucha para que la usurpación cese totalmente. Yo pudiera decir, porque esa es una pregunta que le hacen a uno a diario, ¿qué pasa con la usurpación? ¿Ya cesó? Yo me atrevería a decir que en un 70% la usurpación está cesando. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de más de 60 países en el mundo a Juan Guaidó como el presidente de toda Venezuela. Eso es sumamente importante, porque en esos sitios cesa la usurpación en la medida en que los representantes de Guaidó no sean representantes del presidente Guaidó, sino embajadores del nuevo gobierno de transición que preside Juan Guaidó. Eso es muy importante, porque eso significa que allí cesa lo que es la utilización de activos, cesa la utilización de presupuestos que tienen las mismas embajadas, cesa toda esa usurpación de funciones que está haciendo esta dictadura, y eso hay que decírselo al pueblo venezolano, porque en este momento necesitamos fortalecer más el aliento, la esperanza y el ánimo de seguir luchando. Diputado, ¿cuánto tiempo podría darse en este cese de la usurpación, como ustedes lo llaman, cuando parece ser que Guaidó tuviese una fecha de vencimiento que es el 5 de enero del 2020? ¿Qué puede pasar si no cesa la usurpación este año y se llega el 5 de enero del año 2020? ¿Cómo queda entonces ese choque y quién está a cargo del Poder Ejecutivo? No, internacionalmente, como te lo estoy diciendo, sí está cesando. Y nacionalmente, el pueblo mismo
ya tiene a Guaidó como presidente desde ese punto de vista simbólico, de proyección, de perspectiva y un cese de la usurpación. Y nosotros tenemos que seguir presionando ya la configuración de un gobierno de transición para que de esa manera se siga avanzando y se siga adelantando situación. A mí me parece sumamente importante la reunión que él tuvo con los sindicatos de la administración pública, con todas las federaciones sindicales, porque son sectores que se están empoderando en esta lucha. Esto no es una lucha solamente de la Asamblea Nacional ni del propio presidente Guaidó, es una lucha de todos los sectores de la vida social, política y económica del país. Bien, declaraciones del diputado Williams Dávila rechazando el cierre de la frontera con Colombia, que esto está limitando el paso de los habitantes de estos estados fronterizos, pero también limitando el derecho al estudio de al menos 400.000 niños, según lo denunciaba, niños que son venezolanos, viven en el territorio venezolano, pero estudian en territorio colombiano y que están en este momento viéndose limitados al acudir a sus escuelas. También denunciaba la presencia de lo que se conoce como colectivos, estos grupos irregulares civiles armados que estarían controlando lo que se conoce como las trochas en el paso fronterizo. Las personas entonces tienen que acudir a estos caminos peligrosos que están siendo controlados por estos colectivos. Hacía pues esta denuncia y hacía un llamado a instituciones como el Mercosur a pronunciarse al respecto. Nosotros nos encontramos desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo, para el día de hoy, miércoles, sesión ordinaria. Hay 3 puntos en la agenda del orden del día. El primero de ellos es un debate sobre lo que han calificado como la masacre al pueblo Pemón, todas estas muertes ocurridas en la frontera con Brasil, en Santa Elena de Guairén, debido a la resistencia que hicieron los Pemones para el ingreso o permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. El segundo punto será un informe sobre la gira internacional del presidente encargado Juan Guaidó, y el último punto es un debate sobre lo que han denominado la continuación de la crisis que vive el país. Estos son los 3 puntos de la agenda del orden del día y nosotros seguimos acá esperando el inicio de esta sesión que estaba pautada para las 10:30 de la mañana. Desde muy temprano hemos visto bastante movimiento acá en el Parlamento. Pareciera que temprano se dio una reunión, o por lo menos un primer acercamiento con los sindicatos, gremios que el día de ayer hicieron sus propuestas al presidente encargado Juan Guaidó. Sin embargo, esta reunión está planteada para las 3 de la tarde, la reunión formal, y esta reunión de los resultados que se deriven de ahí será los mismos sindicatos que den a conocer las informaciones. Esto pudimos conversarlo temprano con el presidente encargado Juan Guaidó, consultamos sobre esta reunión y pudimos obtener esta información, que serán los mismos sindicatos quienes den los resultados de esta información. Por los momentos vamos a despedir este contacto. Nosotros seguimos desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo, y no recuerden sintonizarnos, pues en unas al menos una hora, media hora será la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y nosotros, como siempre, estaremos transmitiendo el desarrollo de la misma. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.